seguir con la siguiente presentación. Este está a cargo de el doctor Juan Carlos Brenes Sáenz. Juan Carlos nos va a hablar sobre, Juan Carlos, digamos, es parte del grupo del Instituto de Investigaciones Psicológicas de Biopsicología. Hoy nos va a hablar sobre el proyecto Motivación y Plasticidad Neuroconductual, efectos cognitivos, emocionales y sociales del enriquecimiento ambiental aleatorio e impredecible en ratas. Juan Carlos obtuvo su licenciatura en Psicología en la Universidad Católica de Costa Rica y su doctorado en Psicología Biológica y Experimental en la Universidad Philips de Marburg, Alemania. Se especializó en bioacústica y neurobiología de la comunicación social y de las emociones y modelos animales. Es investigador del Centro de Investigación en Neurociencias y profesor de la Escuela de Psicología de la Universidad de Costa Rica. Actualmente sus áreas de interés son las bases biológicas del comportamiento, especialmente el estudio de la plasticidad conductual y neural en respuesta al ambiente, al estrés, a las drogas de abuso y el campo de psicofarmacología en general. Bienvenido Juan Carlos y tenés la palabra por un periodo de 25 minutos. Muchísimas gracias, Daniel, por la presentación. Bueno, sí, efectivamente vamos a compartir un poquito de la experiencia que hemos tenido con este proyecto. Por una cuestión de tiempo me voy a centrar solamente en una parte de los hallazgos, como para poder cubrirlos con más detalle. Y tratar de presentar alguna de la evidencia, principalmente en la parte cognitiva y centrado en aspectos de plasticidad. Bueno, un poco la motivación de este proyecto de investigación radica en que sabemos que hay una gran cantidad de diferencias individuales en los procesos de desarrollo a nivel psicosocial. Los individuos se afectan o se benefician de manera distinta de la estimulación que reciben durante los procesos de desarrollo y de crianza, y a veces sabemos muy poco sobre cuáles son esos factores que determinan esas grandes diferencias. Muchas de esas diferencias las vemos aparte de estos elementos propiamente formales, como del involucramiento de las personas en procesos educativos. También vemos grandes diferencias cuando las personas son expuestas, por ejemplo, a terapias de rehabilitación, a procesos de psicoterapia, psicoeducativos, ejercicio y cualquier gran cantidad de tratamientos. Eso que comúnmente se conoce como el efecto placebo, es decir, que las personas cuando atribuyen creencias positivas a los tratamientos a los que se someten, suelen percibir una mayor cantidad de beneficios. Y aunque el efecto placebo, pues en sí mismo se ha estudiado mucho del campo de la psicología y también en otras áreas de las ciencias biomédicas por su importantísimo impacto en la adherencia a los tratamientos, desde el punto de vista psicobiológico nos preguntamos qué puede estar detrás de estas diferencias. Es decir, hay personas que van a una terapia de rehabilitación y si están más contentas o están más motivadas o perciben mejores beneficios, normalmente evolucionan de manera más positiva. Igual pasa con procesos de psicoterapia y la respuesta a medicamentos. Entonces nos preguntamos, ¿será que hay algunos aspectos motivacionales que puedan influir sobre la respuesta de las personas? Y de hecho, si miramos la investigación que existe en la actualidad, la mayoría de ella se centra en aspectos más de tipo negativo. Es decir, hemos investigado por muchísimo tiempo cómo las experiencias afectan la manera en la cual las personas pueden, digamos, evolucionar tras eventos adversos, es decir, cómo respondemos a la adversidad, y cuáles son los factores de vulnerabilidad. Sin embargo, se ha estudiado muchísimo menos cuáles son los factores, más bien, que hacen que algunas personas saquen más provecho de las experiencias positivas. Sabemos mucho de los factores psicosociales que son súper importantes, pero la pregunta que nos hacemos es, ¿en dónde actúan esos factores psicosociales? O sea, ¿cómo esos factores psicosociales están involucrándose con aspectos de tipo psicobiológico para manifestarse en beneficios, en cambios en el funcionamiento del organismo? Entonces, habiendo dicho esto, lo que
quiero presentarles también es uno de los modelos, este modelo de lo que se llama el estudio de las diferencias individuales en respuesta a las experiencias positivas. En psicología esto es un campo relativamente nuevo. Como les digo, los modelos de diátesis estrés para estudiar la enfermedad o para estudiar la vulnerabilidad son muy comunes porque nos hemos centrado mucho en la patología, pero no en la parte positiva. Recientemente hay un gran esfuerzo por tratar de estudiar cuáles son estos factores que hacen que algunas personas saquen más provecho de las oportunidades que tienen y cómo algunas personas, aún teniendo muchas oportunidades, muchas redes, mucho apoyo, muchos recursos de tipo educativo, psicosocial, parecieran no beneficiarse tanto como personas que a veces están en condiciones muchísimo más austeras. Entonces, desde el punto de vista psicosocial sabemos que esto es muy importante, pero desde el punto de vista biológico nos preguntamos, bueno, sobre qué, ¿verdad? ¿Cómo es que esto podría estar afectando y cuáles aspectos podríamos estudiar desde el punto de vista de la parte biológica que puedan dar respuesta a ese complemento de lo que sabemos a nivel psicosocial? Un punto de partida entonces para nosotros es que esos aspectos que parecieran que podían hacer la diferencia son aspectos que tienen que ver con la parte motivacional. Es decir, diferencias intrínsecas en un sujeto de cómo estas personas responden a los tratamientos hacen que se recluten ciertas estructuras y ciertas áreas del sistema nervioso. Por ejemplo, en nuestro caso, hipotetizamos que el sistema mesolímbico de recompensa aumenta su actividad cuando los sujetos se sientan altamente motivados o cuando perciben que estos tratamientos o que estas terapias son recompensantes, son positivas. Cuando este efecto sinérgico ocurre, es decir, yo percibo los tratamientos como mejores o positivos, se da esta activación del sistema y el impacto que tienen estos tratamientos sobre el organismo es muchísimo mayor que en personas o en sujetos que no los perciben de esta manera. Entonces hipotetizamos que se reclutan algunas estructuras donde hay algunos genes candidatos que tienen que ver con la plasticidad cerebral. Uno de esos candidatos es el factor neurotrófico derivado del cerebro, que es una molécula señal, es decir, funciona como un transmisor que regula una gran cantidad de procesos que tienen que ver con la plasticidad, el mantenimiento en la comunicación de las neuronas, es decir, a través de sinapsis. Ese mantenimiento se da a través del BNF. O sea, el BNF es esencial para que las neuronas permanezcan conectadas y funcionando de manera óptima. Río abajo, ya dentro de la neurona, hay una cascada de señales que se activa y que podrían tener que ver con que se den cambios a nivel estructural en el sistema nervioso que permanezcan por más tiempo. Entonces, habiendo hecho esta contextualización, utilizamos como metodología lo que se conoce el enriquecimiento ambiental. El enriquecimiento ambiental en roedores es posiblemente la estrategia más utilizada para estudiar la plasticidad en respuesta a experiencias ambientales de tipo positivo. Normalmente el enriquecimiento ambiental empieza durante etapas críticas o sensibles del desarrollo en la cual, en las cuales el sistema nervioso responde de manera muchísimo mayor a estimulación no solo física, sino de tipo social. En estos contextos, entonces, a nivel experimental, se expone a animales de laboratorio, normalmente ratas o ratones, a ambientes que son muchísimo más complejos y ricos en estímulos de los que suelen ser los ambientes en los cuales ellos normalmente se mantienen. Por ejemplo, nosotros utilizamos un protocolo de enriquecimiento ambiental donde hicimos una pequeña variación para poder dar cuenta de este efecto motivacional. Es decir, normalmente a nivel tradicional, un estudio de enriquecimiento involucraría estas dos condiciones, es decir, un grupo control donde hay unos animales alojados en condiciones estándar de laboratorio, sin ningún tipo de estímulo, y animales viviendo en esta jaula, que como tal vez puedan apreciar, aquí en la foto es una jaula muchísimo más grande que está constituida por diferentes tipos de niveles, con diferentes accesos y una gran cantidad de estímulos estructurales, además de la presencia de una gran cantidad de sujetos que viven en el mismo ambiente. A esto le llamaríamos, como les mencioné, enriquecimiento ambiental. Sin embargo, para dar cuenta de este aspecto motivacional, una de las cosas que hicimos fue proveerles a estos animales enriquecimiento ambiental durante todos los días, durante un mes. Es decir, los animales viven, este grupo que se llama enriquecimiento continuo, viven constantemente en este entorno, mientras que animales en un entorno exactamente igual van a estar expuestos al enriquecimiento solo el 50% del tiempo. Es decir,
ellos van a estar la mitad de los días en el enriquecimiento. Sin embargo, el acceso a la jaula de enriquecimiento no es por días, sino que varía aleatoriamente a lo largo del mes. Es decir, en algunos momentos entran 2 horas, salen y no saben cuánto les va a tocar la siguiente vez. Puede ser que pasen 10 horas, puede ser que pasen 22 horas para la siguiente exposición. Y esas exposiciones tienen duración variable. Pueden entrar a la jaula y permanecer un día ahí, o pueden entrar a la jaula y permanecer 2 horas. O sea, los animales no saben cuándo va a llegar la estimulación ni cuánto va a demorar. Y la idea de esto es hacer que la exposición al enriquecimiento, que por supuesto es agradable para animales que viven en cautiverio, sea lo más motivante posible, es decir, mantener el valor motivacional del enriquecimiento al tope. Los animales no van a saber cuándo van a obtener la estimulación, por lo tanto, cuando estén en la jaula es muy probable que vayan a hacer un uso muchísimo mayor de todos los elementos que hay en la jaula respecto a animales de enriquecimiento continuo. Perdón. Esta es la jaula, como para que la puedan ver un poco más de cerca, con una gran cantidad de elementos. Y la ciencia del enriquecimiento es que hay estímulos, pero que los estímulos le cuesten a los organismos, a los sujetos. Es decir, la estimulación no es una serie de condiciones muy cómodas y fáciles, no. Eso es de hecho la condición estándar. En esta condición los animales tienen acceso al alimento y al agua y no tienen que esforzarse para nada en obtenerlos. El enriquecimiento es enriquecedor en tanto los animales tienen que desplegar una serie de comportamientos que tienen un costo desde el punto de vista energético para poder obtener el alimento, para interactuar y para una gran cantidad de comportamientos. O sea, hay un costo en obtener el beneficio de este enriquecimiento. Entonces, hicimos una pequeña adaptación también y pusimos como, por así decirlo, 2 cajas. Los animales ingresan a estas cajas antes de ingresar a las jaulas y ahí permanecen un tiempo en espera. Tras transcurridos unos minutos se levanta una puerta tipo guillotina y los animales pueden acceder a la jaula. Es decir, es como un modelo de autoadministración. Los animales ingresan ahí y tienen la oportunidad de ir a la jaula de manera individual. Esto es para medir la actividad que ocurre en estas jaulas antes de ingresar. Un poco para tener cuenta de los aspectos motivacionales. ¿Qué medimos? Bueno, medimos la latencia de ingreso. ¿Qué es la latencia de ingreso? Bueno, el tiempo que le demora a los animales en entrar a la jaula. Como ustedes pueden ver acá, entre estos 2 grupos no hay diferencias entre los aleatorios y los continuos, pero estos 2 difieren mucho de los animales control. Es decir, hay animales control que también tenían estos procedimientos para entrar a sus jaulas, a las jaulas en las que siempre vivían. La motivación es muy parecida entre estos 2 grupos, la motivación para ingresar. Sin embargo, una vez que los animales ingresan a la jaula, vemos en este color los de enriquecimiento aleatorio. ¿Qué son estos elementos? ¿Qué es esta variable que estamos midiendo aquí? Lo que estamos midiendo aquí son vocalizaciones ultrasónicas. Las ratas vocalizan, es decir, emiten sonidos que son socialmente relevantes para los otros congéneres, y estos sonidos se emiten ante estímulos de valencia emocional positiva como negativa. Entonces, cuando los animales recién ingresan a la jaula, esto es lo que vemos cuando recién ingresan, apenas ingresan, aumentan las vocalizaciones. O sea, los animales perciben el ingreso a la jaula como algo recompensante. A medida que ingresan, vocalizan en un subtipo que se conoce como de 50 kHz, que son vocalizaciones de tipo positivo, que las vemos en un montón de contextos sociales positivos, cuando los animales interactúan, cuando copulan, etcétera. Son en las mismas vocalizaciones que vemos en esos contextos. Y vemos aquí a lo largo de las semanas cómo van incrementando esas vocalizaciones, alcanzan un plató y habitúan después de la semana 2. En general, los animales del grupo aleatorio perciben como más recompensante ir a la jaula de enriquecimiento. Es decir, que lo que pensábamos acerca del valor motivacional, es decir, de aumentar el valor que la jaula podría tener, parece que está teniendo el efecto esperado, producto de que las vocalizaciones ultrasónicas son más del doble, casi el triple, en estos animales expuestos de manera aleatoria. Posteriormente a esto, expusimos los animales a una prueba de memoria espacial. Los animales, esto es básicamente una plataforma grande, de 1,10 m. Esta plataforma, sobre el centro de la plataforma cuelga una iluminación muy fuerte,
Y los roedores, pues típicamente le temen a los espacios abiertos e iluminados. Entonces, normalmente los animales van, una vez que uno los coloca aquí, van a tratar de huir y esconderse. La prueba consiste en que los animales deben encontrar ese escondite, que es básicamente una cajita debajo de uno de los orificios, y una vez que el animal entra, el hueco se tapa, o sea que queda completamente oscuro, lo cual para un roedor es altamente recompensante. Entonces, esta prueba es una prueba muy robusta para medir memoria espacial, porque se va a partir de diferentes claves contextuales que se encuentran en la habitación, como están mostradas aquí por estas cajitas de color. Los animales deben de aprender a reconocer la ubicación que va a tener ese orificio para poder esconderse. Tras diversos ensayos en varios días consecutivos, los animales adquieren la tarea y luego van mejorando cada vez más. ¿Qué es lo que medimos? La latencia, es decir, cuánto le toma a los animales encontrar ese orificio para esconderse. Y vemos que en el caso de los animales control, es decir, los animales no expuestos a enriquecimiento ambiental, el rendimiento en esta tarea no mejora mucho desde la primera exposición al día 1 de entrenamiento, y tras el día 1 de entrenamiento hay una mejora importante. En los animales enriquecidos, tras la primera exposición, es decir, hay una primera prueba para habituar a los animales a la tarea, y ya el siguiente día los animales aprenden muy bien, y entre estos dos grupos prácticamente no hay ninguna diferencia, es decir, entre los dos grupos enriquecidos. El rendimiento es más del doble mejor en los grupos enriquecidos respecto al grupo control. ¿Eso qué quiere decir? Que la exposición a estos ambientes estimulatorios complejos, porque, repito, no es fácil para los animales vivir en esos ambientes tan fácil como lo es en las otras jaulas. Ese despliegue de comportamientos tiene un impacto en la capacidad cognitiva. Pero lo más importante para nuestro interés de investigación es que exponer los animales solo la mitad del tiempo, es decir, solo están expuestos la mitad del tiempo a la estimulación, tiene exactamente el mismo efecto cognitivo que estar expuesto el 100%. Y lo cual para nosotros tiene grandes implicaciones de lo que significa proveer estimulación, es decir, en todo lo que tiene que ver con procesos educativos, procesos de rehabilitación, o inclusive pensemos en cuán llena de estímulos puede ser la vida de niñas y niños o adolescentes durante el desarrollo. Es muy probable que no pueda estar o no se pueda garantizar el que esta estimulación sea constante, o que todas y todos tengan acceso a una gran cantidad de eventos o de estímulos estimulantes, recompensantes. Entonces tiene grandes implicaciones prácticas, porque proveer la mitad siempre y cuando hay un elemento motivacional de por medio, es decir, si se encuentra cuál es el elemento que es motivacionalmente relevante para estos sujetos, exponerlos a la mitad del tiempo puede obtener o puede derivar en efectos que son mayores o equivalentes a los que se podría obtener con el doble del tiempo. Entonces, desde nuestro punto de vista, el factor motivacional parece que está dando cuenta de estos cambios a nivel cognitivo. También medimos la actividad en aquella jaulita que veíamos al inicio, donde los animales eran colocados, que es, por así decirlo, la caja de entrada, y entre más respuestas de actividad, más exploración tenían los animales, ansiando ingresar a la jaula de enriquecimiento, cuanto más activos estaban, más parecían o mejor parecían rendir en el laberinto. Es decir, el rendimiento cognitivo era dependiente o es dependiente o es predicho por el nivel de actividad que los animales mostraban antes de ingresar a la jaula. Es decir, que la parte motivacional anticipatoria, de una u otra manera, nos estaba dando información de cuánto los animales iban a aprovechar o a rendir posteriormente. Y vemos que en los otros dos grupos, tanto en el de enriquecimiento continuo, ojo, que estos animales igual ingresaban a la jaula, igual anticipaban, de hecho no difirieron en la latencia para ingresar, o sea, las diferencias fueron mínimas entre estos dos grupos, pero los animales que estaban más activos acá no fueron quienes rindieron mejor después en el laberinto. Entonces vemos que hay una conexión aquí entre ambos elementos,
que posiblemente tenga que ver con la experiencia subjetiva del ambiente enriquecido como más recompensante, que ya les mostraba anteriormente. Después nos preguntamos, bueno, ¿cuál puede ser el impacto que tenga esto a nivel cerebral? Como ya les anticipaba en una diapositiva al inicio, el BDNF es una de estas moléculas importantes en la regulación de la plasticidad, que además activa y es regulado por una gran cantidad de genes. CREB es un factor de transcripción que no solo modula a otros genes que están involucrados en un proceso que tiene que ver con la formación y crecimiento y maduración de las dendritas. Como ustedes recordarán, las dendritas son uno de los puntos de contacto para que las neuronas puedan hacer sinapsis con otras neuronas. Entonces, suponemos que entre mayor cantidad, mayor diversidad de dendritas, significa que hay mayor requerimiento de sinapsis entre las diferentes neuronas. Un marcador inequívoco de plasticidad estructural. Entonces, medimos algunos de estos genes y nos damos cuenta que hay un efecto general del enriquecimiento, es decir, los animales, los dos grupos difieren de control, pero lo más interesante aquí es que los animales expuestos solo un 50%, de nuevo, lo mismo que vimos a nivel conductual, compensa ese 50% menos de estimulación. Pareciera que el elemento motivacional da cuenta de ese 50% menos, haciendo que el efecto sea prácticamente el mismo. Inclusive en CREP, en este factor de transcripción tan importante que regula a su vez la expresión de DNF, o sea, CREP regula arriba abajo diferentes elementos relacionados con plasticidad, pero también regula la expresión de BDNF, es decir, que haya más BDNF. Interesantemente, CREP difiere de ambos grupos, es decir, hay un efecto principal del enriquecimiento, pero hay un efecto de la aleatoriedad, es decir, el estar expuesto a este enriquecimiento solo la mitad del tiempo, pero un enriquecimiento que es altamente recompensante, tiene esos efectos. Lo mismo en esta proteína P250GAP, que es una proteína muy importante, necesaria para regular estos procesos que les mencionaba de plasticidad estructural a nivel dendrítico. Replicamos estos hallazgos en otro experimento, inclusive expandiéndolo a otras regiones cerebrales, y obtenemos más o menos los mismos efectos con duraciones un poco distintas en este experimento. Y vemos un efecto que me interesa aquí en el estriado dorsal, que es una estructura muy importante relacionada con el aprendizaje motor, con la formación de hábitos y con algunos otros elementos que tienen que ver con la dependencia de sustancias psicoactivas. Vemos también un efecto de BDNF. La primera columna es la columna de los aleatorios, es decir, que el efecto de aleatoriedad en algunos casos se mantiene de la misma manera. Es decir, este elemento motivacional está ahí presente, potenciando los efectos plásticos que la exposición al enriquecimiento ambiental tiene en estos animales. Después nos preguntamos, bueno, ¿cuáles elementos son más importantes dentro del enriquecimiento? Y ya sabemos que la parte motivacional lo es, pero nos preguntamos cuáles son más importantes a nivel, por ejemplo, de la plasticidad, si son los físicos o los sociales. Entonces, en este contexto pusimos a animales a un enriquecimiento que es físico y social, animales que están expuestos solo a un enriquecimiento social, es decir, varios animales en una jaula, y animales que son expuestos a enriquecimiento físico, pero solo tienen un compañero. Es decir, la parte social está restringida a la mínima posible, es decir, un compañero más en la jaula, que es igual al grupo control, que son solo 2 ratas sin ningún tipo de estimulación. Entonces, en este contexto nos preguntamos, bueno, ¿cuál es el efecto que puede tener solo lo social, solo lo físico o el enriquecimiento físico y social? Para ello, estudiamos en el giro dentado, que es una de las estructuras más frecuentemente estudiadas, porque en ella ocurre un proceso que se conoce como neurogénesis, que es la formación de nuevas neuronas en el cerebro adulto. Y estas neuronas más o menos lucen así. Estos que se ven en color son neuronas nuevas que han sido producidas gracias a la estimulación que produce el enriquecimiento ambiental. Ahora, estas neuronas se producen y proliferan, es decir,
se desarrollan y se van a ubicar en las diferentes partes donde posiblemente lleguen a tener una función. Sin embargo, dependiendo de la estimulación, muchas de estas neuronas que se producen en una mayor cantidad no llegan a sobrevivir, es decir, no llegan a incorporarse dentro de redes neuronales a largo plazo. Entonces medimos no solo la proliferación, sino que la sobrevivencia, es decir, cuántas de esas neuronas llegan a incorporarse dentro de redes neuronales funcionales. Entonces, para este respecto, vean ustedes el efecto a nivel de la proliferación, es decir, el enriquecimiento físico, indistintamente del social. Es decir, este es solo el social, este no tiene nada de enriquecimiento, y estos dos son los enriquecimientos físicos. Es decir, la presencia del enriquecimiento físico, indistintamente de que esté el elemento social, produce más o menos los mismos efectos. Y estas son más o menos las diferencias que tenemos en la cantidad de neuronas, de células nuevas que vemos en el giro dentado. Cuando nos preguntamos por la proliferación, continúa habiendo un efecto del enriquecimiento social, del físico, perdón. Pero la combinación del enriquecimiento físico y social sí parece tener un efecto importante en que las neuronas que se producen nuevas permanezcan vivas y además se incorporen funcionalmente. Eso significa que esas neuronas permanezcan dentro de diferentes redes y pues, desempeñen diversas funciones que normalmente son funciones relacionadas con procesos de memoria. Cuando vemos la relación que hay entre la proliferación, tanto la relación entre proliferación y sobrevivencia, vemos que en ninguno de los grupos existe una asociación en estos elementos, excepto en el de enriquecimiento ambiental, físico y social. Es decir, en los animales que tienen ambos tipos de estimulación, tanto social como físico, no solo hay más proliferación, sino que aquellas células que proliferan permanecen más tiempo. Es decir, es una combinación de estos efectos que no solo lo vemos aquí en la comparación entre grupos, sino dentro del grupo lo vemos a partir de los análisis de regresión cuando combinamos o nos preguntamos cuántos de estos están acá. Entonces, habiendo llegado a este punto, concluimos que la estimulación social y física durante periodos sensibles del desarrollo tiene un impacto positivo en el comportamiento y en el desarrollo cerebral. La impredictibilidad asociada al enriquecimiento ambiental potencia o, digamos, compensa los efectos estimulatorios a nivel conductual y explica en parte los efectos que vemos a nivel de memoria espacial. El enriquecimiento en general y específicamente la impredictibilidad asociada con el acceso al enriquecimiento aumenta la expresión de estos tres genes asociados con la plasticidad. Proponemos que una sobreactivación del sistema mesolímbico dopaminérgico de recompensa fortalece los cambios plásticos que están concurrentemente teniendo lugar producto del enriquecimiento ambiental, haciendo que estos cambios que de por sí ocurren de una manera más acelerada o más intensa en estos animales. Conocer cómo los animales reaccionan a diferentes condiciones ambientales podría contribuir a comprender por qué la estimulación ambiental en los seres humanos beneficia a algunas personas, pero no a otras de la misma manera. Y finalmente, vimos cómo solo el enriquecimiento físico contribuyó a la neurogénesis del hipocampo, pero la combinación de ambos elementos aumentó la sobrevivencia. Finalmente, agradecer a los diferentes compañeros del Centro de Investigación en Neurociencias, del Instituto de Investigaciones Psicológicas, al personal administrativo, asistentes y técnicos del Centro de Investigación en Neurociencias, del Laboratorio de Ensayos Biológicos y a la Vicerrectoría de Investigación por el financiamiento de todos estos proyectos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Tenemos por el momento una pregunta. Sí. Es la siguiente de David Méndez. ¿Está totalmente comprobado que el efecto motivacional crea un efecto similar igual entre la exposición aleatoria y la continua? No, no, totalmente comprobado, no. De hecho, tenemos, digamos, esa es la pregunta, ¿no? Si está totalmente comprobado. Sí, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Pues no, digamos, de hecho, a nivel biológico, estos son
posiblemente en mi conocimiento los primeros estudios sobre la parte de plasticidad y motivación. Sí hay estudios sobre efecto placebo a nivel cerebral, tanto en animales como en seres humanos, sobre el aspecto motivacional, pero no directamente relacionado con la plasticidad, sino relacionado con los beneficios de tratamientos, de medicamentos, por ejemplo. Eso sí se ha estudiado mucho. Es decir, falta mucho más investigación al respecto, claro que sí. Andrés, no sé si habrá alguna otra ¿Alguien pregunta, más? comentario. Sí. No, por ahora no tenemos más preguntas ni comentarios. Más bien animarle a las personas que nos están viendo por el Facebook de la escuela y del instituto, si tienen algún comentario o pregunta para Juan Carlos, todavía estamos con el tiempo, estamos bastante bien de tiempo, entonces pueden hacerla en este momento. Muchas gracias. Gracias. Sí, también, digamos, investigamos otros efectos que no incluimos aquí, que están incluidos en el título. Por ejemplo, el comportamiento social y cómo los animales se desempeñan mejor en tareas que tienen que ver con reconocer las vocalizaciones de otros sujetos, otros elementos de tipo cognitivo, no solo aprendizaje en este contexto, sino en otros contextos, y sobre todo, que no lo traje aquí a colación, la respuesta ante drogas de abuso, es decir, animales que están expuestos a ambientes enriquecedores tienen una menor respuesta a las drogas de abuso, o sea, tienen un factor protector. Pero ese factor protector es aún mayor si los organismos están expuestos a un enriquecimiento aleatorio que tiene este elemento motivacional aumentado, lo cual pues podría tener importantísimas implicaciones desde el punto de vista psicosocial de los factores que sabemos inciden, ¿verdad? Todos los determinantes psicosociales que inciden en el desarrollo de dependencias a sustancias psicoactivas.